Cuando hablamos de comunicación en la vida matrimonial, estamos hablando de un tema apasionante. ¿Quién de nosotros no ha tenido en algún momento alguna dificultad? Puede ser que haya un tema que no logramos tratar. Por más que lo hemos intentado vez tras vez, no, terminamos discutiendo. O, por el contrario, hay temas que vamos postergando y pasan días, semanas y meses y no logramos abordar ese tema. O sencillamente uno dice una cosa y el otro entiende otra cosa totalmente diferente. Así que para nosotros este tema de comunicación no solo es apasionante, sino que es muy importante cuando hablamos de la vida de un matrimonio. Por ello, es importante también compartir los resultados de un estudio que hizo un neurocientífico de la Universidad de Princeton. Él se llama Uri Hasson y ese estudio que él expresó lo hizo con varias personas, estuvo monitoreando las reacciones del cerebro que hacían las personas que estuvieron expuestas a una historia real. Muy interesantes los hallazgos que él encontró, porque antes de que empezara la historia, todos los cerebros tenían sus ondas cerebrales en diferentes frecuencias. Pero una vez que empezó la historia, lo sorprendente es que todas las ondas cerebrales coincidieron y empezaron las ondulaciones casi similares. De tal manera que Uri presenta su posición o su postura diciendo: imagínate que pudiésemos inventar una máquina con la cual nosotros trasladamos todos nuestros recuerdos, ideas y pensamientos de la manera que nosotros los tenemos. Eso sería una innovación, pero esa máquina, ese sistema, ese proceso ya existe. Es la comunicación. Mira qué interesante entonces lo que él encontró. Y él llegó a llamar a este descubrimiento el sincronismo neuronal. Quiere decir que debe haber una sincronía de un cerebro a otro para que pueda haber comunicación. Y esa sincronía es posible y es real cuando una persona está con otra compartiendo espacio, contexto, intereses y están teniendo una comunicación franca y abierta. ¡Wow! Tenían que pasar más de 20 siglos, toda la historia de la humanidad, para concluir que comunicarnos es importante y para que esto se dé debemos estar conectados. Bueno, quizás tuvo que pasar todo este tiempo para que nosotros validáramos ese conocimiento, pero no para conocerlo y mucho menos para practicarlo. En la Biblia encontramos un texto interesante. Amós 3:3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Creo que tú y yo sabemos la respuesta a esta pregunta. No es posible. Si tomamos direcciones diferentes, no vamos a llegar al mismo lugar. Y esta palabra acuerdo es muy interesante porque viene de una palabra que la raíz significa reunirse, comprometerse. Ponerse de acuerdo es entonces encontrar un punto en el cual los dos van a converger y van a llegar allí, tarde o temprano, porque se han puesto de acuerdo. Interesante esta palabra. Y eso nos hace entender por qué entonces lo rígido se rompe. Porque cuando tomamos una postura A y una postura B sobre los diferentes temas de la vida familiar, la cosa termina colapsando. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre los hijos, cómo los vamos a educar, cómo los vamos a criar, lo que queremos hacer con ellos, y no logramos establecer un acuerdo, se rompe. Sobre el sexo es una de las cosas más poderosas que Dios ha hecho para disfrutar dentro de la vida matrimonial, y lamentablemente la mala comunicación hace que un placer, un deleite tan único como el que Dios ha diseñado, se echa a perder sencillamente porque no podemos ponernos de acuerdo. Sobre la vida misma, la perspectiva que nosotros tenemos, sobre las finanzas. Para mí ha sido triste conocer algunas parejas que deciden manejar sus finanzas por separado antes que ponerse de acuerdo en cómo administrar juntos lo que Dios les da. Sobre la fe, cuando uno tiene una creencia y se acerca a una persona que tiene otra creencia,
déjame decirte, lo rígido se rompe y tarde o temprano, si tus convicciones no son las convicciones de tu cónyuge, eso va a romperse y por eso es tan importante la comunicación sobre los sueños, los proyectos que tenemos a futuro, sobre los fracasos. ¿Qué tal la comunicación cuando uno de los dos ha fallado? ¿Cómo reacciona el otro? ¿Cómo hablan del tema? ¿Se juzgan? ¿Se culpan? ¿Cómo lo experimentan ustedes? ¿Y qué tal sobre los temores? Aquello que a ti te da miedo que pueda pasar en tu vida. ¿Tienes la libertad de conversar sobre ello? Déjame recordarte otra vez. Todo lo rígido se rompe. Y este texto de Amós 3:3 nos enseña que no debemos ser rígidos en el tema de la comunicación, que debemos establecer un acuerdo, que debemos procurar encontrarnos. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a encontrar? Y quiero que aprendamos a desarrollar la capacidad de establecer acuerdos sanos, acuerdos consensuados y acuerdos que tengan un fundamento bíblico. Y para ello quiero compartirte algunos principios que nos van a ayudar justamente a caminar en esta dirección. Primero, desarrolla tu flexibilidad. Es la habilidad de modificar tu comportamiento para suplir las necesidades de tu cónyuge. Una forma sencilla de comprender la flexibilidad. Identifica cuáles son los temas de conflicto. En el caso, cuando hablábamos con mi esposa en el pasado sobre el tema financiero, casi siempre terminábamos discutiendo. Hubo un punto en el cual, no solamente sobre la base de Amós 3:3, sino sobre la base de que Dios ha dicho en Génesis 1:31 que todo lo que Él hizo es bueno en gran manera, inclusive la vida matrimonial, tomamos la decisión y dijimos, no es posible que haya un tema que no podamos conversar. Tenemos que aprender a establecer el acuerdo. Eso nos hizo que ni ella tomara posiciones tan rígidas, ni yo tampoco lo hiciera. El desarrollar la flexibilidad no es algo natural, pero es algo posible. Así que debes identificar esos temas y pregúntate qué opciones tenemos en relación a este tema. En segundo lugar, aprende a mantener una buena conversación. Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Tal parece que somos expertos en hacer las cosas totalmente al revés. Empezamos a hablar y a los 7 segundos nuestro cerebro ha originado una respuesta. Y esa respuesta queremos darla rápidamente. No aguardamos a escuchar y a procesar lo que se nos está diciendo para dar una respuesta. Muchas veces las primeras impresiones son las que nos causan problemas de comunicación. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, el texto es claro. Debemos ser rápidos para escuchar, pero no como quien oye un ruido, no como quien oye un cachorro ladrar a lo lejos, no como quien oye un vehículo pasar por la calle, sino aprender a escuchar atentamente. Para esto es importante que tú puedas identificar si hay algunos obstáculos o dificultades en la comunicación o incluso algunos distractores. Quiero decirte que una buena conversación no tiene que ver solo con lo que se dice. En el estudio que hizo este neurocientífico, Uri, habla también de que el mensaje que se estaba dando se fue haciendo, se atomizó. Se separaron las palabras y se pasó de manera aleatoria las mismas palabras. No causó el mismo efecto. Y también el mensaje se puso al revés. Todo lo que ellos habían escuchado, esa historia real, la trasladaron al revés y tampoco generó el mismo efecto. Solamente cuando la historia tenía coherencia, cuando la historia trasladaba un mensaje, tuvo sentido para los que estaban escuchando. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando vamos a tener una buena conversación, una comunicación significativa, una conexión importante, es necesario no solo lo que se dice, sino también cuidar el tono y la comunicación corporal, de tal forma que deberíamos eliminar la mayor cantidad de distractores o de dificultades para que el mensaje llegue lo mejor posible.
Pero como te he dicho, hacemos todo al revés. Estamos muchas veces con nuestro dispositivo y entonces queremos hablar una decisión importante y trascendental. O estamos viendo la final del fútbol nacional y ella quiere hablar de un tema importante. O ella está haciendo la cena y nosotros queremos que nos dé una decisión importante si compramos o no el vehículo. Así que debemos aprender a mantener una buena conversación. Habilitar nuestros oídos para escuchar bien, no enojarnos rápidamente y no responder rápidamente. Además, acostumbra la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Bueno, es la capacidad de poder preguntarle a la persona, a tu esposa, a tu esposo y decirle, ¿tú me estás diciendo esto, esto y esto? Es decir, dale la oportunidad de que te explique. Y en algunas ocasiones te vas a dar cuenta que no te quería decir lo que tú has interpretado. Pero dale la oportunidad de que te lo explique. No pierdas la capacidad de escuchar. Es lo que recién acabamos de ver. Así que es importante que también pueda haber retroalimentación. Asegúrate de comunicarte y no solamente pasar información. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Qué interesante para nosotros es que podamos cuidar las palabras que vamos a decir, pero también cuidar el proceso de lo que estamos haciendo. Recuerdo que en una ocasión que teníamos dificultad con la comunicación con mi esposa en cuanto a los eventos a los que yo tenía que estar y aceptaba, se me ocurrió la brillante idea de sincronizar nuestro calendario electrónico. Y entonces asocié las cuentas de correo de tal manera que todos mis eventos le iban a aparecer a ella. Eso puede estar bien, pero eso es compartir información. La esposa, mi esposa y el cónyuge lo que necesita no es solo que compartamos información, es necesario que pueda haber esa conexión. Una de las cosas que descubrió Uri Hasson, este neurocientífico, es que el cerebro busca estar conectado a otro cerebro desde la niñez, porque al final lo que somos está determinado en parte por las personas con las cuales nos conectamos. Mira qué interesante. Entonces la comunicación tiene que ver con esa sincronización, con podernos comunicar. Así que asegúrate de no solamente estar dando datos, información, sino de que en realidad hay comunicación, que están conectándose cada vez más. Además, crea momentos significativos. Scott Stanley, en su libro Una promesa duradera, habla de dos elementos infaltables en una relación a largo plazo: límites y dedicación. Mira qué interesante, ¿verdad? Porque él, cuando habla de los límites, está hablando de todos esos componentes externos que hacen que un matrimonio se sostenga. El acta matrimonial, el compromiso con los padres, un compromiso delante de los hijos, la legislación del país, todo lo que tiene que ver con lo externo, es a lo que él le llama los límites. Y hay momentos en los cuales tal vez no nos sentimos a gusto en la relación, pero este componente de tener límites nos hace salir adelante, reinventarnos y volver a encontrarnos. Pero él dice que el componente más poderoso es el de la dedicación. La dedicación abarca todos los deseos internos para hacer que un matrimonio tenga éxito. El poder de la dedicación es mayor que el que da los límites. Y por eso es tan importante que nosotros podamos esforzarnos internamente por crear esos momentos significativos. ¿Saben qué? Hoy en la noche no vamos a encender ningún dispositivo. Linda, nos vamos afuera, nos sentamos en una banquita, nos sentamos en el murito, vamos a conversar. Crea momentos significativos. No esperes a las vacaciones anuales, no esperes a grandes eventos. Ve creándolos constantemente. Procura mostrar intencionalmente que quieres estar conectado con la persona que amas. Así que esta parte es importante. Debemos dedicarnos aún más a la relación que Dios nos ha dado. Y de esta manera vamos a ver también los resultados. Además,
Conversa y escucha. Hemos dicho, ¿verdad?, que lo rígido se rompe en base a diversos temas, pero quiero decirte que cuando empezamos a conversar y a escuchar, en lugar de distanciarnos, empezamos a unirnos un poco más. Conversa y escucha sobre los hijos. ¿Qué es lo que piensa tu cónyuge? ¿Qué es lo que piensa en cuanto a la educación de ellos? Si no han tenido hijos, ¿qué piensa en cuanto a tener hijos? Si ya los hijos se fueron, ¿qué piensas en cuanto a las decisiones que los hijos han tomado? Y no se trata de buscar culpables, se trata de hablar de lo que construimos juntos en la vida. Escucha. Y entonces vas a ver una perspectiva de mayor unidad. Puedes terminar incluso al final de cada tema de conversación orando, hablando con el que nos dio el don y la habilidad de comunicarnos inteligentemente. Y de esta forma vas a estar más unido a esa persona amada que Dios ha puesto a tu lado. Sobre el sexo, ¿sabes tú que un estudio dice que el 85% de las parejas que tienen una vida sexual saludable es sobre la base de la comunicación? Se dicen lo que les parece y lo que no les parece, se hablan de cuándo ellos están dispuestos y cuándo no, buscan códigos para encontrarse, pero hablan abiertamente de su intimidad. ¿Eres tú de los que todavía piensa que la sexualidad es un tema tabú, es un tema vergonzoso? Es que no has comprendido todavía que la sexualidad es un don maravilloso de Dios y que en la vida matrimonial la comunicación tiene una incidencia directa a la calidad de vida sexual que vamos a tener. Así que quiero animarte en este sentido, que si tú vas a aplicar estos principios también en la sexualidad, si quieres disfrutar aún más de esa relación que Dios ha provisto para ti y tu cónyuge, aprende a conversar abiertamente. Sobre la vida, conversen y escuchen lo que piensan en cuanto a la vida, lo que están cosechando, en qué cosas ustedes han tomado buenas decisiones, los proyectos que van a tener en el futuro también. Sobre las finanzas, cómo ustedes están interiorizando el tema del diezmo, de la ofrenda, de la administración financiera aún en medio de la crisis. Aprendan a conversar sobre estos temas sin terminar en discusión. Y recuerden lo que dice el proverbio judío: Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar más y hablar menos. Si nosotros nos comprometemos a hacer esto de manera práctica, vamos a ver mejores resultados en la comunicación con nuestro cónyuge. Sobre la fe, no solamente el día domingo, vamos a ir a la iglesia. ¿Quién ora antes de la cena? Esas son cosas rutinarias. No, conversa y escucha un día lunes, un día martes y pregúntale qué piensas de lo que sucedió en nuestra familia, en esta situación. ¿Dónde está Dios en medio de esa circunstancia? Y escúchense el uno al otro, de tal manera que sobre la fe también ustedes puedan conversar. Sobre los sueños, yo creo que una de las capacidades que nosotros tenemos es la de soñar y nunca deberíamos perder esa capacidad. Así que te animo también que puedas hablar sobre los sueños. No importa que ya tengas 60, 70 años, siempre tenemos sueños. Y es más, algunas personas en la historia de la humanidad consiguieron sus metas más significativas siendo personas mayores. ¿Y qué tal sobre los fracasos? Aprende a escuchar con gracia cuando uno de los dos se ha equivocado. Cuando la decisión que se tomó salió mal. No te retires culpando al otro. Quédate allí y siente el impacto de que las cosas no han salido bien, no han salido como lo esperaban, pero no salgas corriendo. Es momento para conversar y escuchar también. Y sobre los temores. La palabra de Dios dice en Génesis 2:24 que estaban Adán y su mujer juntos y estaban desnudos. Y escucha esta frase, dice, no se avergonzaban. ¿Qué sientes tú cuando tu cónyuge se da cuenta de uno de tus temores más profundos? ¿Te da vergüenza? ¿No tienes la libertad de exponerte delante de tu esposa, delante de tu esposo? Yo quiero decirte, cuando nosotros vamos aplicando estos principios, aún sobre los temores podemos conversar y escucharnos, y en lugar de alejarnos, esto nos va a conectar
aún más. Luego, celebra los pequeños logros. Eclesiastés 9:9 lo dice de esta forma: vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Aprende a celebrar las cosas pequeñas. Quizás hay problemas de comunicación. Hay un libro que dice que los hombres somos de Venus y las mujeres de Marte, que hablamos nosotros en una frecuencia y ellas hablan en otra. Pero quiero decirte, cada vez que nos encontramos, cada vez que lo logramos, por pequeño que sea, celébralo. Deja allí un ícono, deja un memorial, deja un testimonio de que sí se puede y sigue intentándolo. Luego, aprende y gana junto a tu cónyuge. Quiero recomendarte este libro que puedes encontrar en algunos de los sitios de lecturas digitales o también en físico. El libro se llama Juegue Limpio y escucha el subtítulo: ¿Cómo ganar en los conflictos sin perder en el amor? ¿No te ha pasado que de pronto tienes un problema de comunicación con tu cónyuge y logras imponer tu criterio y ganas el conflicto, pero pierdes en la relación? Este libro te va a ayudar cómo justamente ganar los dos en el conflicto sin perder en el amor, sin que esto afecte la cama, sin que esto afecte la conexión, sin que esto afecte la relación con tu cónyuge. Así que quiero recomendarte esta lectura que es muy buena. Y hay otro material, hay otra literatura. Tú puedes buscarla, pero tienes que buscar que sea ese criterio en el cual te ayude a acercarte a tu pareja y esté basado siempre sobre esos principios bíblicos que nos ayudan a ponernos de acuerdo y a caminar en la misma dirección. Finalmente, un tema que también puede ser un poco complicado: busca un mediador entre ustedes si delante el uno del otro no pueden comunicarse. Si lo requieren, busquen un consejero que les ayude a mediar entre ustedes para recobrar la comunicación. Quiero decirte que los consejeros y los terapeutas familiares reconocen un problema grande en las familias que no están dispuestas a hablar de su problema. La cultura de que los trapos sucios se lavan en casa, o que si uno de los cónyuges comparte la situación que está pasando al interior, traicionó al hogar, o el hecho de que somos uno y debemos permanecer en silencio pase lo que pase. Déjame decirte, son caminos errados de cómo tratar los problemas de comunicación. No eres el primer matrimonio que tiene problemas de comunicación y tristemente debo decirte, no vas a ser el último. Pero si has perdido la capacidad de hablar con tu cónyuge, quiero animarte. Busca un mediador que te ayude a establecer esa comunicación, que te ayude a establecer un fundamento en común, para que entonces ustedes aprendan otra vez a caminar solos por el precioso don que es la comunicación. La comunicación finalmente es la bendición de Dios para la humanidad. Y cada vez que tú te das por vencido o eres perezoso en darte a entender y en comunicarte con tu cónyuge, te estás privando de uno de los privilegios más grandes que Dios le ha dado al género humano.